Hola, buenas amigos y usuarios de Amstrad, amigos del canal. Hoy venimos a hablar, no es un tema australiano, ¿vale? Específicamente, es decir, esto es un tema más o menos electrotécnico y sí, hoy venimos a hablar de los tester, multímetros o polímetros, o comprobador, como le queráis llamar. En concreto, vamos a empezar a manejar este tester, el más chinoso que hay. Como veis, hay distintos tipos de tester, ¿vale? Tenemos los Fluke de autorango, tenemos los ICE estos antiguos analógicos, tenemos estos de baratillos de 20 pavetes y luego tenemos la roña personificada, el tester del chino de 3 euros. 3-4 euros. Con este es probablemente con el tester que los que estéis viendo este vídeo vais a empezar. Así que nada, vamos a pasaros a describir cómo medir las distintas magnitudes, como son la tensión en corriente continua, la tensión en alterna, la intensidad y la prueba de continuidad, ¿vale? O test de resistencia. Son las pruebas más básicas que se pueden hacer con cualquier tipo de tester y no tienen ningún tipo de dificultad. Recordemos que para medir la tensión siempre lo haremos en paralelo y para medir la corriente siempre lo haremos con nuestro tester en serie. Pero eso lo veremos con más detalle ahora en nuestro banco de trabajo. Bueno amigos, no os asustéis, a modo de introducción aquí tengo unos cuantos testers de los que tengo alguno más por ahí, una pinza amperimétrica, bueno, un par, y luego tengo otro tester en la maleta y tal, pero bueno, así a modo anecdótico, primero, un ICE, un tester italiano de hace 40 años, ¿vale? Analógico, con su escala, con su agujita, aquí se metían las pequeñas, unas bananitas que llevaba que van por la parte de atrás, y se iba seleccionando en función de la magnitud que queríamos medir y tal, y medíamos. Más que nada para que lo veáis, era de mi viejo, le tengo mucho cariño al trasto, la verdad es que está muy chulo. Este tester puede funcionar, es curioso, puede funcionar con pila o puede funcionar también con alimentación de la red eléctrica directa a 230, ¿vale? Y nada, bueno, es simplemente aquí abajo, si lo abro o no lo abro, lleva las bananas y todo esto y los accesorios para conectarlo a la red. Pero bueno, si no es un follón luego meterlo, nada, anecdótico, este es simplemente enseñarlo. Y nos vamos a centrar fundamentalmente en los testers digitales, ¿vale? Ya con pantallita digital, que son los que vamos a encontrar habitualmente. Dentro de este tipo de tester, ¿vale? Así portátiles, que no son de banco de trabajo, son más bien para llevar pues, averías, aunque los acabamos utilizando en el banco de trabajo generalmente. Dentro de este tipo de tester me gusta hacer la clasificación, ¿no? Como en dos tipos de tester, ¿vale? Por un lado tenemos los testers de autorrango, que son un poquito más caros, de alta gama, como este Fluke, ¿vale? Los testers de autorrango nos permiten seleccionar la magnitud que queremos medir, pues en este caso, tensión en alterna, tensión en continua, corriente en continua, resistencia, ¿vale? Prueba de continuidad, corriente alterna continua. En fin, nos permite seleccionar la magnitud y no hace falta seleccionar escala, ya que ellos entienden la escala en la que están trabajando y nos la muestran, ¿vale? Este tipo de tester son cojonudos, pero son un poquito más caros, aunque ya es verdad que hoy en día los chinos se han popularizado también los testers de autorrango, ¿vale? Que pueden estar alrededor de 10-12 euros e irán bajando más, ¿vale? Por otro lado, tenemos los otros dos tipos de tester, que es lo que más habitualmente nos vamos a encontrar, ¿vale? Que son los tester que no tienen autorrango, donde además de seleccionar la magnitud que queramos, por ejemplo, resistencia o corriente en continua o corriente alterna o tensión alterna, tenemos que seleccionar aparte la escala dentro de la magnitud, ¿vale? Pues por ejemplo, si yo aquí quiero medir como máximo 200 voltios, porque tengo la idea de que más o menos lo que voy a medir son 200 voltios de alterna o menos, lo posicionaría en 200. Que ya hay más, son 250 voltios, 230 voltios, pues tendría que subirlo a la siguiente escala, a 750 voltios de alterna. Y ahí me mediría, ¿vale? El inconveniente de este tipo de tester, que uno tiene que saber más o menos el rango en el que se está moviendo de tensiones. Es decir, si yo sé que una fuente me va a dar 30 voltios, pues tendré que posicionar mi tester en continua 200, porque si lo posiciono en la escala en 20, se me va a ir de escala y no me va a medir, no me va a dar lectura, ¿vale?
Entonces, ese es el inconveniente de este tipo de tester. Pero es el tester en el que nos vamos a centrar porque, por desgracia, la mayoría de nosotros empezamos con el chachán tester del chino, ¿vale? El tester del chino, no es otra cosa que un tester así de plasticoso, chinoso, huele a plástico auténtico, ¿vale? Y nada, pues este tipo de tester es muy económico, viene a costar unos 3 euros. Este otro tester, por ejemplo, lo compré en su día hace, no sé, 15, 20 años y me pudo costar, pues no sé, en pesetas, 3 o 4 o 5 mil pesetas, no recuerdo ya, fue de mis primeros testers. Pero estos los podemos encontrar pues a partir de 3 euros en el chino de la esquina, ¿vale? Y es el típico tester con selector rotativo, ¿vale? Donde seleccionamos la magnitud y la escala. Y no hay más historia. Pues aquí tendremos para medir tensión en continua, aquí tenemos para medir resistencia, aquí tenemos nuestro test de diodos, aquí tenemos nuestro test de transistores, aquí tendríamos nuestra corriente a lo bestia, continua 10 amperios, aquí ya una corriente más pequeñita, ¿vale? En continua también. Este tester, por ejemplo, no mide corriente en alterna. Sin embargo, por ejemplo, este sí que nos mide corriente en alterna, es un poquito más caro, y este también nos podría medir corriente en alterna, ¿vale? Este, por ejemplo, carece de esa función. Depende de lo que nos gastemos y del tipo de tester y de las magnitudes que nosotros queramos medir. Porque muchas veces, pues a lo mejor yo no necesito medir corriente, solo necesito tensión. Entonces, pues con un voltímetro me vale, no necesito un tester, ¿vale? Un polímetro. Pero bueno, en este caso, pues nos vamos a centrar. Y aquí tendríamos la medida de corriente alterna, ¿vale? La V con el circunflejo. Siempre que veamos la rayita así, es el circunflejo, indica alterna, y la rayita continua y los discontinuos indican medida en continua, bien tensión, bien corriente, ¿vale? Los ohmios, muy fácil, se representan por la letra griega omega, ¿de acuerdo? Y los diodos se representan con el simbolito del diodo, ¿vale? No hay más, off, apagar. Los tester, como no, vienen con sus puntas de prueba, ¿vale? Os voy a enseñar, por ejemplo, las del Fluke, son pruebas, estas son puntas de prueba de precisión, ¿vale? Si os fijáis, la puntita es muy finita, es para meterse ya en circuitería, pues por ejemplo, para los mandos de Xbox, me viene de perillas, les he puesto un poquito de termorretráctil para evitar que hagan cortocircuito cuando tomo las medidas muy cerca, ¿vale? Este tipo de puntas son cojonudas. Y luego tenemos las puntas, por ejemplo, que venían con este otro tester, que son también de mala calidad, chinosillas, pero bueno, ahí están, llevan un puñado de años conmigo y siguen funcionando, ¿vale? Es chinoso, pero no como lo que os voy a enseñar ahora. Y aquí tenemos las puntas de prueba de nuestro bonito tester chino. La verdad es que da un poquito de miedo incluso conectarlo a la red eléctrica, porque yo no sé qué aislamiento puede tener este cable. Confiaremos en el chino y es lo que nos dice, que hasta 1000 voltios y doble aislamiento. No sé hasta qué punto creérmelo. Pero bueno, en este caso son las puntas de pruebas con las que vais a trabajar la mayoría. Y luego tenemos un accesorio que es bastante práctico, que son un par de cocodrilos que nos ayudan a clipar los cables, y cuando queremos pues ponemos en nuestras puntas de prueba, los metemos los cocodrilos y con ello nos liberamos las manos y podemos hacer las medidas de una manera mucho más cómoda, sin tener que estar aguantando ahí los cables y sufriendo, ¿vale? Pero bueno, para empezar, empezaremos con las puntas de prueba tal cual, ¿vale? Pues esta es la intro relativa a los tipos de tester, ¿vale, colegas? Y no me extiendo más ya. Pues nada, amigos, ya tenemos aquí nuestro flamante tester chino, el cual vamos a emplear para tomar distintas mediciones. Este vídeo tampoco pretende ser una biblia de todas las mediciones que puede realizar un multímetro. Vamos a ir a lo básico, vamos a medir tensión en alterna, que es la que nos viene de la red eléctrica, tensión en continua, que es la que nos suministran las pilitas, ¿vale? Los pequeños circuitillos y trastos electrónicos y fuentes de alimentación. Y luego vamos a medir corriente en continua y vamos a medir también resistencia o incluso el test de continuidad, que es lo más importante relativo a la medida de resistencia para diagnosticar averías, ¿vale? El test de continuidad es sumamente importante. Entonces, la medida más simple. Nosotros, lo primero, tenemos una fuente de alimentación, ¿vale? La fuente de alimentación la alimentamos de la red eléctrica. La red eléctrica sabemos que es alrededor, en España, hablando de España, son 230 voltios, arriba, abajo.
y una frecuencia de 50 Hz, ¿vale? En otros países tenéis otra tensión. Y luego la fuente de alimentación que nos rectifica, y esta en concreto es una fuente que entrega 12 voltios de continua en uno de los pines y 5 voltios de continua en otro de los pines con respecto a masa, ¿vale? Aquí nos da la chuletilla y nos dice, siempre es bueno mirar las etiquetas de las fuentes de alimentación, nos diría que el pin central es masa, el pin derecho sería 5 voltios y el pin izquierdo 12 voltios. Pues vamos a comprobarlo, si eso es así efectivamente. Lo primero, vamos a ver que nuestra fuente esté alimentada con 230 voltios de corriente alterna provenientes de la red eléctrica. Para ello, para medir red eléctrica, tensión alterna, circunflejo, 200 voltios. Este es el tema que os he comentado con la escala. En un tester bueno de Fluke simplemente seleccionaríamos tensión alterna y nos daría la tensión que hay. Aquí, aparte de seleccionar la magnitud, tenemos que seleccionar la escala, ¿de acuerdo? Como vamos a medir la red eléctrica, que nosotros sabemos que en España es alrededor de 230 voltios, nuestra escala sería 200. No, nos vamos a quedar cortos. No nos mostrará la lectura, nos iremos a 750 voltios máxima y nos dice, ojito, HV, High Voltage, llevar cuidado que te puedes quedar pegado, ¿vale? No sé si lo dice por lo malo que es el tester, el aislamiento o qué, pero bueno, en principio mediríamos hasta 750 voltios de alterna. Conectaremos nuestras flamantes puntas de prueba chinas, ¿vale? Con sus bananas, que vienen casi que derretidas, la verdad es que da un poquito de reparo. Pero bueno, el caso, para hacer la medición, aquí vemos por qué tenemos dos bananas solo y tenemos tres agujeros. Pues muy fácil, el común siempre se le suele conectar el negro, ¿vale? Y eso es invariable para cualquier tipo de medición. Y luego con la roja es con la que tenemos la duda. ¿Dónde lo conectamos? Pues muy fácil, en función de la magnitud que queramos medir, nos observaremos el agujerito al que va. Aquí nos dice la chuletita, voltios, ohmios y corriente en miliamperios. Conectaremos aquí. Y aquí nos diría corriente a lo bestia, 10 amperios, con el selector aquí sería ponerlo aquí. Así que como vamos a medir tensión, conectaremos aquí, ¿vale? Una cuestión de ver la leyenda. Y ya tenemos puesto nuestro tester con sus puntas de prueba y tenemos seleccionada tensión alterna, 750 voltios máxima. Desconectamos el alimentador y vamos a ver, cogemos uno de los pines, lo ponemos ahí, cogemos el otro pin y efectivamente nuestro tester nos está dando sobre 235 voltios, con lo cual sabemos que tenemos alimentación eléctrica. Si yo desconecto, fijaos lo que pasa, no tengo tensión, ¿vale? 0 voltios. Ahora esto sería seguro, porque aquí no hay tensión. Si volvemos a conectar, volvemos a tener tensión, ¿vale? Con lo cual, nosotros ya sabemos que a la entrada de esta fuente de alimentación tenemos 230 voltios. Si hubiera alguna avería, ya sería de la fuente hacia nosotros, ¿vale? Conectamos, la fuente se energiza y en función de la leyenda nos decía que el pin central era masa, ¿de acuerdo? Vamos a poner nuestro voltímetro, como vamos a medir ya la continua que nos da, seleccionaremos en nuestro voltímetro, ¿vale? Fijaros la escala, podemos empezar por 1000 voltios y a ver qué nos dice en continua, ¿vale? Luego bajar a 200 voltios de escala máxima en continua, luego 20 y así sucesivamente, ¿vale? Pues pongámoslo en 1000 voltios de continua y a ver qué ocurre. Lo tenemos ahí y pondremos pin central, masa, nos lo dice la leyenda, y uno de los pines, ahí tenemos 12 voltios y aquí tenemos en el otro pin 5 voltios. ¿Qué ocurre? Sabemos que hay tensión, sabemos que está funcionando y que tenemos tensión continua, pero no tenemos suficiente precisión. Entonces bajaremos la escala y volveremos a tocar. Ahí nos diría que tenemos 11.5 voltios y aquí nos diría que tenemos 5.6 voltios. Ya hemos ganado precisión, ya sabemos que tenemos 5 voltios y medio, por ejemplo, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la medida de corriente en continua, para saber lo que nos está consumiendo un circuito, por ejemplo. Y aquí sí que voy a tomar las bananas que me van a ayudar a mantener las puntas de prueba en su sitio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos un circuitillo, este es el circuito más básico que hay, el que montábamos todos de pequeño
con la pilita en el este, si lo cerramos, vemos que nuestro LED pues se enciende, ¿vale? Este es nuestro interruptor, un cable que abre y cierra, es un interruptor normalmente abierto, ¿vale? Y queremos saber qué consumo de corriente tenemos provocado por el LED, ¿vale? Entonces, simplemente sería venirnos, ponemos corriente, ¿vale? Aquí lo tenemos, miliamperios. Sabemos que el consumo de un LED es del orden de unos, no sé, 5, 10, 15 miliamperios, en función del tipo de LED, etcétera, ¿vale? El color, el tamaño, pues nada, lo ponemos en miliamperios, el común, y ahora en la escala pondremos pues nuestra escala máxima. Ahí tenemos 200 miliamperios de escala máxima, ¿vale? Pues 200 miliamperios. Simplemente cogeremos nuestra punta roja al positivo y nuestra punta negra al borne negativo, ¿vale? Borne positivo, borne negativo. Y aquí nos dice que este diodo LED está consumiendo ahora mismo encendido, si lo veis encendido, me imagino que sí, ¿vale? Está consumiendo la friolera de 6,6 milivoltios. ¿Qué ocurre si cambiamos la resolución? Muy fácil. Aquí hemos ganado resolución y nos dice que está consumiendo 5.25 miliamperios. Ojo, miliamperios, tenemos la M ahí, que nos indica que son miliamperios. Muy importante, ¿vale? Y con esto tenemos la medida de corriente en serie. Es decir, la misma corriente que está pasando por el LED está pasando por nuestro multímetro. Fijaros en el recorrido que está haciendo la corriente. Va por aquí, por la sonda roja, pasa por nuestro tester, nos dice que tenemos los 5 milis y vuelve a salir por el negro y se nos cierra el circuito, ¿correcto? Si abrimos, pues se nos apagará nuestra lamparita, vaya. ¿Ok? De acuerdo. ¿Que volvemos a cerrar el circuito? Nuestra lamparita se vuelve a encender. Y no hay más. Esta es la medida de corriente en continua, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a la última medida y para ello vamos a coger un cablecito que tengo por aquí preparado, ¿vale? Vamos a hacer la prueba o test de continuidad. Esto es muy importante, el test de continuidad. ¿Para qué nos sirve el test de continuidad? Básicamente lo utilizamos para determinar que un cable, una pista en una placa están bien, que no están cortados, que llegan del punto A al punto B, donde tiene que llegar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillito. Tendremos que poner nuestro multímetro, seleccionar la escala. Fijaros, aquí tenemos ohmios, ¿vale? Aquí nos dice 2000 ohmios, 2K, y aquí nos dice 200 ohmios. Simplemente, como la impedancia, la resistencia que tienen estos cables es muy bajita, deben andar alrededor de 1, 2, 3, 4 ohmios, no creo que más. Un cable en un circuito pues puede andar sobre 20, 30, 40, depende de la longitud, sección, etcétera, ¿vale? Pero bueno, generalmente para la prueba de continuidad con este tipo de tester chinoso nos pondremos en el 200 y a continuación 200 ohmios, escala máxima, cogeremos con una de las puntas, ya que tengo los cocodrilos, y con otra y fijaros lo que ocurre. El 1 se transforma en, chachán, a ver, ahí lo tenemos, nos dice que tenemos 0.6 ohmios, es decir, no llega a 1 ohmio la resistencia de este cable. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo cortase el cable? ¿Qué ocurriría? Muy fácil, voy a proceder a cortar el cable. Ahí lo tenemos, línea abierta. Este 1 nos indica que no hay continuidad en el circuito, con lo cual este cable está malito. ¿Qué ocurre si volvemos a conectar? Muy fácil, pues nos volverá a dar la lectura de la resistencia del cable, ¿vale? Este tester es exageradamente chinoso, barato, y ahí nos lo vuelve a decir otra vez, 0.6 ohmios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este tester es sumamente barato y no implementa la función de test de continuidad con pito. Sin embargo, os voy a enseñar el otro tester para esta prueba, que sí que difiere un poco. Vamos a coger las ondas del otro también. Nos quedaremos los cocodrilos, que nos interesa, fuera tester chinoso. Y ahora cogemos nuestro tester ya un poquito mejor. Este tester ya vale 15 o 20 pavos. En este caso, fijaros, aquí nos daría la medida común y resistencia aquí, pues común. Y aquí tendría para resistencia. Y aquí en el selector de este tester tendría que irme a donde pone 200 y veis la señal acústica. Estamos en ohmios y vamos a 200 y a la señal acústica. ¿Y qué ocurre? Que cuando se cierra el circuito, el tester nos pita. Esto es súper práctico porque no tenemos ni que mirar a la pantalla. Nos está diciendo que hay continuidad en el circuito.
Vamos a probar otra vez con nuestro cable, ponemos nuestras puntas de cocodrilo, ¿de acuerdo? Y ahora cogeremos nuestro cablecito, a ver, aquí tenemos el cable y vamos a juntarlo, y la ventaja de esto es que cuando tengamos continuidad, nuestro tester dice que tenemos continuidad en el cable, y si lo abrimos el circuito, no tenemos continuidad, con lo cual ya sabemos que este cable está malito, que no funciona bien. Así que nada, estas son las medidas básicas, no hay mucho más, ¿vale? En cuanto a lo básico, luego ya en función del tester, que si la corriente en alterna, que si medida de diodos, que si capacitancia de los condensadores, que si prueba de transistores, etcétera, ¿vale? Pero estas tres medidas son las medidas básicas que tenemos que aprender para poder manejarnos. Pues nada, amigos, este ha sido el breve tuto acerca del manejo básico del polímetro chinoso, ¿vale? Es aplicable a cualquier otro polímetro, todos funcionan de una manera muy similar, si no exactamente igual, muy parecida, están prácticamente estandarizados. Sí que es verdad que si encontramos los de autorrango va a ser más sencillito. Hoy en día ya se pueden conseguir testers Chinorris de autorrango AliExpress 12-15 euros. Es mucho más cómodo el autorrango, yo lo recomiendo. Si no, pues siempre podemos ir poniendo el selector en la escala adecuada. Y nada, simplemente que le saquéis provecho y nada, nos vemos por el canal, por los foros, cualquier duda ya sabéis, ahí estamos para ayudaros. Un saludo para todos, colegas.